La muerte de un santo, de un hombre grande de este país, no se dan todas las veces. Era muy místico. Cuando hablaba Clotario era como hablar alguien que tenía autoridad moral. Necesitamos unidad. Sin unidad de la clase trabajadora no hay salvación para el país. Esta es la verdad. Fue un iluminado, fue un adelantado, digamos, de su época. Es necesario unirnos disciplinadamente, por sobre toda consideración, sea esta de orden político, religioso o filosófico. La unidad hace invencible a la clase trabajadora. ¿Usted conoce a Clotario Blest? Sí. ¿Le suena? Sí, fue un sindicalista, Sí. El más grande de todos los sindicalistas, así que obviamente como trabajador lo sé. De Clotario Blest, recuerdo que fue un gran dirigente obrero de la CUT, histórico. No se olvide que creo que ha sido el hombre sindicalista que más veces ha estado preso en Chile, o sea, cientos de veces. El término de clotear, por ejemplo, viene de eso, ¿no es cierto? Porque don Clotario lo metían preso y ya cloteaste, ya, o sea, no metían preso, que estaba jodido, estaba cloteado. Tengo la imagen de él de un constructor de la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, a mí eso me queda como el legado, es como el sello que yo creo que tuvo Clotario Blest. El 30 de mayo de 1990 fallece Clotario Blest Rifo, uno de los líderes sindicales más importantes del siglo XX. Este hombre, de aspecto frágil pero de enorme fortaleza, encabezó, entre otras cosas, la histórica rebelión de las Chauchas, la huelga más significativa que recuerde la historia de Chile, producto de un alza, en este caso, de los pasajes de la locomoción colectiva. Además, fundó importantes organizaciones sociales y sindicales que perduran hasta el día de hoy. En Requiem de Chile recorremos sus últimos meses de vida y nos adentramos en los hitos más importantes de la carrera de este personaje, un hombre que cambió para siempre las condiciones de vida de los trabajadores chilenos. Él sabía que era un hombre luchador. Un hombre luchador, un hombre que estaba con los trabajadores, que los cuidaba, y que nunca se enorgulleció por lo que él hizo. Clotario era un dirigente único, digamos, único, no es fácil imitarlo, por su composición, por su hechura, por su formación. Hay logros como las indemnizaciones por año de servicio, la ley de sindicalización campesina que empujó en el gobierno de Frei, un conjunto de leyes que fueron saliendo. Gran parte de lo que fue el Código del Trabajo Antiguo, que duró hasta el año 74, fue obra de la lucha y la inspiración de Clotario en la CUT y en el movimiento sindical. ¿Cómo era? Un hombre modesto, tranquilo, un funcionario público, pacífico, pero que tenía en su alma una inquietud enorme por la defensa de los derechos de los trabajadores y los derechos de la sociedad democrática. ¿Quién es Clotario Blest Rifo? Es una persona que no tiene mayor importancia, que se ha dedicado toda su vida a formar organizaciones en defensa de los trabajadores, sean obreros, empleados o campesinos, para que adquirieran una vida más humana y más digna.
Yo creo que don Clotario Blest fue un iluminado, fue un adelantado, digamos, de su época, no me cabe ninguna duda. Pero Clotario tenía algo que es necesario siempre, la mística. Era muy místico. Cuando hablaba Clotario era como hablar alguien que tenía autoridad moral. Yo creo que él era un revolucionario, un humanista, un cristiano que luchó por la democracia y por la justicia social. Yo creo que esa era su política. ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Clotario, amigo, el pueblo está contigo! ¡Clotario, amigo, el pueblo está contigo! ¡Clotario, amigo, el pueblo está contigo! ¡Clotario! ¡Viva la Central Única de Trabajadores! ¡Viva! ¡Que despierta su mano! ¡Que no sigan persiguiendo trabajadores! Queremos que pase a ocupar la primera fila junto al presidente de la CUT, el compañero Clotario Blest. El 1 de mayo de 1989, mientras participaba en una nueva conmemoración del Día de los Trabajadores y vistiendo su característico overol azul, Clotario Blest se desvanece entre la multitud. Don Clotario, primero que nada, enfermó y fue llevado al Hospital del Trabajador. Algún bienhechor de él lo llevó para allá. Y después lo dieron de alta y no había dónde dejarlo, no podía estar en su casa. Después que lo sacamos de la UTI, la última vez que estuvo ahí del Hospital del Trabajador, para llevarlo a la Recoleta Franciscana, ya él no era capaz de caminar. Caminaba, sí, pues, como digo, ya pudimos bajar un piso después de que subir un piso, pero con mucha dificultad. Si él vivía con gatos y palomas, nada más. Era lo único que tenía, los gatos y las palomas. Y él nunca pidió nada. Pero del Hospital del Trabajador, él pidió que quería irse de los franciscanos. Nosotros teníamos en aquel tiempo una enfermería provincial de la cual yo estaba a cargo con el padre Miguel Castro, que ha muerto. ¿Cómo está don Clotario? Qué bueno. Y él llegó con nosotros, llegó contento porque nos vio con hábito, nos vio bien y se dio cuenta que estaba en un lugar que él quería. Serafín. Venga más acá. Calma, con calma, atrasito, como siempre, como todos los días. Hermano. Eso, cuidado. ¿Está cómodo? Sí, hermano, gracias, gracias. La hermana muerta está cerca. Quien fuera uno de los personajes más importantes del siglo XX, decidió morir de la misma forma modesta en que había vivido toda su vida y en que había nacido, de hecho. Clotario Blest vino a pasar sus últimos días a la Recoleta Franciscana de Santiago. Porque nací pobre, he vivido pobre y moriré pobre. Clotario Blest nació un viernes 17 de noviembre de 1899. Descendiente de irlandeses, fue hijo del militar Ricardo Blest Ugarte y de la profesora Leopoldina Rifo. Oriundo de allá, pues de Irlanda del Sur, no de Irlanda del Norte que se entregó a los ingleses. Irlanda del Sur es independiente. Y ahí son mi familia, pues.
Fue pariente de los hermanos Blest Gana, pero a diferencia de ellos, su infancia estuvo marcada por la pobreza. Tenía 7 o 8 años, yo estaba en una escuela elemental que se llamaba Ante los Pobres. Y un día, improvisadamente, el director se puso del patio y llamó a todos los alumnos de la escuela, que eran como 300. Cuando llegué al frente me preguntó, ¿y por qué andas tú con los zapatos rotos? Para humillarme. Yo le dije, señor, porque soy pobre. Yo lo veía casi todos los días, cuando vivía en Ricardo Santa Cruz, cuando iba a comprar a las 11 de la mañana una marraqueta, volvía con su bolsita de pan, apenas, y yo creo que lo que comía él era puras marraquetas. Porque no se alimentaba bien, pero nunca reclamó. Con su overol, a donde iba y todo el mundo lo miraba y lo apreciaba y lo quería, pero él no necesitaba ni le gustaba que alguien le dijera algo como reconociéndole o decirle que era un personaje. Él quería ser una persona como todos. Él fue empleado público, tenía una pensión y decía que tenía de más para vivir con su pensión. No, yo tengo mi pensión de jubilación. ¿Cuánto es? Bueno, más o menos serán 5.000 escudos. ¿Vive? Vivo perfectamente porque yo vivo, usted ve, modestamente. Claro que si me quiero dar lujos, evidentemente que no me alcanza, pero creo que todavía no es para darse lujos, ¿no? Cuando iba a cobrar su pensión, en esos años, cobraba su pensión en billetes de 500 escudos, me parece. Entonces, y lo cobraba todo en billetes de chicos, de 500. Y se iba a la cárcel y repartía a los presos los billetes. Eso hacía don Clotario Blest. Don Clotario Blest, él vivió toda la vida, los últimos años, con un overol. Nunca quiso cambiarse ropa. Porque para él el overol era el uniforme, simbolizaba de alguna manera a los trabajadores. Diez meses alcanzó a vivir Clotario Blest en la Recoleta franciscana. El hermano Ovidio recuerda su paso por el convento. En aquel tiempo como 6 o 7 frailes más o menos, más él. Y tomaba desayuno con nosotros, rezaba en la mesa una oración simple y se alimentaba bien. Después veía el diario, conversaba con las demás personas que iban a verlo, tuvo muchas visitas, por ahí transitó demasiada gente que iban a verlo. Lo fui a visitar muchas veces a la Recoleta franciscana. Ya estaba bien enfermito, pero estaba tranquilo, estaba feliz ahí. Él estaba con su San Francisco, que era lo que él más Para él San Francisco, y como para muchos, es como el más cercano imitación de Jesucristo. Y su rutina era de un paciente, de un anciano, no con demencia senil, pero a veces sabía dónde estaba él. De partida se sentaba a mirar el Cerro San Cristóbal y de la enfermería se veía la imagen de la Virgen que está en el cerro. Eso era como su rutina diaria, que le leyéramos las noticias, porque él poco y nada leía, pero le gustaba que le leyera las noticias, que le pusieran música. Eran cosas como muy simples, muy franciscanas. Mujeres, jóvenes, empleados, obreros, gente sencilla iba a visitar a Clotario Blest, quien les relataba momentos de su vida y de la historia de la lucha por los derechos de los trabajadores. Le gustaba mucho conversar con la gente que iba, gente de la calle, gente que lo admiraba y que lo quería y que sabía que las puertas estaban abiertas para cualquiera en el convento, los horarios por supuesto que no eran de clausura. Le gustaba hablar sobre su pasado, sobre su lucha por el pueblo que estaba sufriendo. Estábamos en tiempo de dictadura, en aquel tiempo todavía. No estaba de acuerdo en ningún sentido con la dictadura para nada. Entonces llamaba a las masas a luchar por
que salieran a las calles a luchar por sus deberes y sus derechos, porque siempre tuvo bien claro que todos tenemos deberes y que también tenemos derechos. Su interés por los más desposeídos y por el bienestar de los trabajadores comienza cuando Blest ingresa al Seminario Pontificio y asiste a las charlas de Luis Emilio Recabarren. Ya con la Unión de Centro de la Juventud Católica yo ya pensaba en obreros y empleados. Y esa misión me la inculcó a mí el padre Fernando Vive Solar, y de esa época no la he abandonado. Dedicarme a los pobres, a los desamparados, a los humildes, a los que no tienen voz. Hay básicamente tres grandes vertientes que son las que influyen de manera más determinante en el pensamiento de Clotario Blest. Una primera, que es la que proviene de la matriz social cristiana, accede a ella a través de la acción católica, por lo tanto a través del movimiento jesuita. Una segunda matriz que tiene que ver más bien con su experiencia formativa al interior de los ateneos libertarios, que está fuertemente influenciada por el pensamiento anarcosindicalista, a través del cual él recoge el concepto de autonomía de la clase obrera. Y hay una tercera tradición que tiene que ver más bien con el concepto de revolución, pero no solamente como revolución económico-social, sino que también como revolución ético-moral. Esta mezcla de cristianismo, de exacerbada visión política y por otro lado anarco, era una mezcla rara que solamente Clotario podía llevarla a cabo. En 1920 ingresa a trabajar como empleado de la tesorería y vive la dura realidad de los trabajadores públicos. Esto lo lleva a formar las primeras organizaciones a pesar de las restricciones legales, puesto que una ley promulgada por Arturo Alessandri prohibía a los empleados fiscales sindicalizarse. Porque veía el abuso y la explotación con los empleados fiscales, que eran atropellados y pisoteados y nadie los oía. Eran verdaderos esclavos. Claro que me costó fundarla porque bueno, son cosas que a mí se me ocurrían, ¿eh? Yo no dije al principio que iba a fundar la ANEF, sino que Club Deportivo. Ahí tengo una plancha, pues, Club Deportivo de esos empleados fiscales. Y los domingos se jugaban partidos. Yo iba a verlos todos. Pero los días domingos se hacían charlas culturales en general. Y ahí empecé. Después ya los clubes deportivos pasaron a ser asociaciones. Piense usted que estamos hablando de la década del 40. No había, trabajadores no teníamos ningún derecho. Bueno, todavía no tenemos mucho, todavía nos faltan mucho. Pero en esa época no teníamos nada, o sea, ni siquiera organización. Y para un Clotario la organización era primero que nada. Su legado, primero de construir una organización para los trabajadores públicos fiscales, pero por sobre todo su legado espiritual, moral, de lucha, de unidad que él nos dejó. Para nosotros es muy importante, para mí en especial, la probidad, la honestidad, la coherencia que tuvo don Clotario durante toda su vida. La ANEF obtuvo su primera conquista al conseguir un aumento de sueldos del 10 al 12%. Luego del apoyo del presidente de la época, Juan Antonio Ríos, se hizo el Estatuto Administrativo de los Funcionarios del Estado, donde se establecía el pago por horas extraordinarias, la asignación familiar y el aumento de feriados anuales. Todos los partidos políticos, todos, desde conservadores, liberales, radicales, todos, hasta comunistas, socialistas, todos los partidos le rogaban a don Clotario que permitiera poner su nombre en la lista de candidatos. Nada más que su nombre. Esa era, digamos, la capacidad convocatoria que tenía don Clotario Blest. Y él nunca aceptó a nadie, porque él siempre sostuvo: el sindicalista está para defender los intereses de los trabajadores, para servir a los trabajadores y no para servirse de los trabajadores. Dirigentes como Clotario Blest
tenían efectivamente un amplio respaldo en la base social, primero, y particularmente en el mundo de los trabajadores. Es decir, los trabajadores miraban con mucho respeto, y no solamente porque eran dirigentes que, en el caso de Clotario Blest, poseían un gran carisma, sino que también porque eran incorruptibles. Incorruptibles frente a la patronal, es decir, frente a las asociaciones de empresarios, e incorruptibles frente al Estado, fuera quien fuera el gobernante de turno. ¿Como ex dirigente sindical no recibe nada? Nada, jamás he recibido un centavo. Me acuerdo yo que cuando llegó Ibáñez al poder, Juan Bautista Rossetti, que fue el primer ministro de Hacienda, me mandó llamar, yo era presidente de la CUT. Me dijo, tengo una oferta que hacerle del presidente Ibáñez. ¿Cuál es, señor? Que usted renuncia a la presidencia de la CUT y lo nombramos tesorero general de la República. Si yo le dije, discúlpeme, señor ministro, parece que usted no me conoce. No acepto. Y me fui. Y así me han tentado por muchas partes la virtud. ¿Para qué le digo cuando era presidente de la CUT? Los señores ricos y las grandes industrias y esto y los demás allá. Una traición mía me habría valido 5 o 6 millones. Pero no se me pasó jamás por la mente hacer una barbaridad y una traición igual, ¿no? Porque es lo más indigno que puede tener un hombre. En consecuencia, la legitimidad del dirigente ante su base social era un elemento que se construía en el cotidiano, se construía en el día a día, y de una u otra manera Clotario Blest es quizás una de sus expresiones más evidentes, más manifiestas y más destacables, digamos, a propósito de lo que fue su trayectoria en los años 50 especialmente. En agosto de 1949, Clotario Blest encabeza la Rebelión de las Chauchas, revuelta que moviliza a estudiantes, obreros y empleados que protestan contra un imprevisto aumento de la tarifa de la locomoción colectiva y que logra como resultado crear la tarifa escolar y la suspensión de todas las alzas. A 3 años y medio de ese histórico triunfo y una década después de la fundación de la ANEF, Clotario Blest encabeza en el Coliseo de Santiago, el 15 de febrero de 1953, la fundación de la Central Única de Trabajadores ante 2.355 delegados de 59 federaciones que agrupaban a los 300.000 trabajadores sindicalizados de Chile. Esa era la CUT, así se crea la CUT, así nace la CUT. La CUT nace al calor real del pueblo de Chile, como una expresión del pueblo de Chile, sin duda. Y el símbolo de esa expresión era Clotario Blest. Cuando se fundó la CUT en el año 1953, había un consenso de que necesitábamos la unidad. Y para hacer la unidad no podía ser presidente un comunista, porque en ese tiempo la CUT era muy ligada a los partidos, digamos. No podía ser un socialista porque los comunistas no lo iban a aceptar, no podía ser un radical. Entonces había que encontrar a alguien que no fuera militante de ninguno de los partidos. Y el que daba el ancho entonces era Clotario. Es en torno a él donde se produce lo que podríamos denominar la aglutinación no solo de intereses, no solo de percepciones, sino que en cierta forma de empatías políticas. Hay que recordar que Clotario Blest llega al cargo de presidente de la CUT en una lista que encabeza el Partido Comunista, sin ser él, en este caso, militante del Partido Comunista y habiendo tenido históricamente fuertes conflictos con el Partido Comunista. ¿Cuántos años fue presidente de la CUT? 10 años. Elegido casi por unanimidad en todas las convenciones, a pesar de no tener el apoyo político de ningún partido. Él siempre estaba pensando y preocupado de la CUT y pensaba en los trabajadores. Por eso iba a todos los congresos, a todos los eventos importantes de la CUT, estaba Clotario, sentado ahí atrás. A veces lo invitaban a sentarse adelante, pero él llegaba primero y se sentaba atrás. Y tanto que quería la CUT que en el Congreso Constituyente de la nueva central, que es la continuadora de la CUT antigua, nosotros lo invitamos para el Congreso Constituyente y lo hicimos presidente honorario. Y él aceptó gustoso y se emocionó porque quería a los trabajadores, quería la organización. Queridos amigos, yo les agradezco profundamente una nota que recibí en el cual me designaban presidente honorario.
nacional de esta central. Don Clotario iba mucho más allá del simple anhelo de constituir organizaciones sindicales. Él aspiraba a una unidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, don Clotario era un hombre que se dedicaba a luchar y a sindicalizar a la gente. Siempre fue tachado como un hombre comunista, que para mí eso no existe, revolucionario. Él siempre decía, yo soy un cristiano franciscano, un hombre de iglesia, pero no se llenaba la boca con que era un hombre de iglesia. Simplemente él sacaba a la luz siempre la espiritualidad franciscana. Para él fue muy importante la persona de Jesucristo. Y por eso que él hacía todas las cosas que hacía. Y por eso que para nosotros es como testimonio de que hay una unión muy fuerte entre el Evangelio y la lucha de los trabajadores, es justamente personas como don Clota. Mi madre era una gran cristiana y yo aprendí en ese hogar lo que era Cristo, el Cristo auténtico, no el inventado, pues, ¿no? Es que era un predicador. Tú le preguntabas a él ciertas cosas y él partía diciendo, es que mi maestro es Jesucristo. O sea, todo él lo sintetizaba o lo decía o lo expresaba en términos de Jesús, cosa que a uno le impresionaba mucho. La constante lucha de Clotario Blest contra el abuso y la injusticia lo llevó a ser detenido en muchas ocasiones y en distintos gobiernos. Hicimos una apuesta una vez con el Loco Pepe cuando estábamos presos. El Loco Pepe era argentino y lo habían tomado preso en la Argentina y lo mandaron para acá, estuvo en la cárcel conmigo. Y una vez hicimos una apuesta. Se le iba a regalar una radio, que en esa época era muy escasa y muy buena, una radio a quien sacara la primera mayoría del número de presos que estaban. Muy bien, pues. Y en la cárcel, en todas las cárceles se hizo la votación. Y yo se la gané al Loco Pepe. Cuando él es apresado y Ibáñez como escarmiento y para que no vuelva a repetirse lo manda a la cárcel pública y lo manda a la galería de los presos más peligrosos. Y cuando él llega ahí, lo reciben y el choro de la cárcel lo recibe y le dice, mire, aquí está don Clotario, él va a dormir en mi cama y aquí ningún huevón va a molestarlo. Y él cuando sale de la cárcel dice, bueno, aquí adentro hay mucha gente que debiera estar afuera y mucha gente de afuera que debiera estar adentro. Él se emocionaba porque dice que a él lo trataron como príncipe. Lo servían, le llevaban el desayuno, los cogoteros más fieros. Entonces él decía, sí, ahí se ve la presencia del Señor, de Jesucristo. A pesar de ser detenido y relegado en decenas de oportunidades, Clotario Blest siguió adelante con su lucha y asumió las consecuencias. Verlo en la Plaza de Armas protestando frente a la catedral, viéndolo que es apaleado por gente de las Fuerzas Armadas, viéndolo sangrando en la calle. Bueno, vea, cuando viejo, él se metía a las marchas. Y siempre las marchas son rápidas, son tensas y generalmente terminaban en el suelo. Y había que tener un par de personas que lo recogieran, lo sacaran. Pero él siempre andaba metido en las marchas. Y entonces era un problema que él se fuera a las marchas, porque había que andar preocupado de él. Pero antes, cuando era joven, en las concentraciones que había, llegaban los carabineros y antes que lo pescaran preso, él iba y se metía al furgón, porque sabía que se lo iban a llevar. Era raro Clotario, era como un líder. Los líderes son así, tienen sus cosas.
No se olvide que creo que ha sido el hombre sindicalista que más veces ha estado preso en Chile, cientos de veces, más pasada en la cárcel. Porque ahí eso de cloteaste, el término de clotear, por ejemplo, viene de eso, ¿no es cierto? Porque don Clotario, lo metían preso, ya cloteaste, ya lo metían preso, que estaba jodido, estaba cloteado. ¿Sí? El hermano Ovidio Aguilera no olvida una especial y significativa visita que tuvo don Clota pocos meses antes de morir. La primera visita ilustre fue el presidente electo en aquel tiempo, don Patricio Elwin Azócar. Y don Pato quiso ir a despedirse claramente de él. Esa misma tarde, a las 4 de la tarde, llegó don Patricio a saludar. Nosotros fuimos tempranito a la iglesia, preparamos a don Clotario, y le arreglamos su barbita, todo muy bien para esperar. Y curiosamente ese día don Clotario estaba muy bien, se levantó bien, tranquilo, muy contento. Estaba don Clotario esperándolo, habían 2 sillones que habíamos preparado, grandes ahí. De pie don Clotario, digo, bueno don Clotario, usted ahora se puede morir tranquilo, porque es lo que él decía, yo no me voy a morir tranquilo hasta que el tirano no se vaya. En la Recoleta franciscana, Clotario Blest recibió múltiples visitas de autoridades, de amigos, de trabajadores y de gente común y corriente. Sin embargo, jamás lo vino a ver algún familiar, puesto que el hombre, que murió a los 90 años, nunca se casó ni tuvo descendencia. Él optó a ser soltero y optó por la entrega hacia los demás. Yo a los 20 años más o menos tendría, conocí a una compañera, ¿no? Y como yo trabajaba con los jóvenes, organizándolos para que fueran adquiriendo conocimientos de liberación económica y la lucha contra todos los explotadores, también esta niña trabajaba en lo mismo, entre las mujeres y entre los hombres. Nos conocimos, claro. Y después, como a los 2 o 3 años, ya un día me llamó y me dijo, Clotario, vamos a tener que renunciar a nuestro matrimonio, porque si nos casamos tenemos que abandonar esta labor que estamos haciendo, que viene ordenada de arriba. Te solicito, te pido que no nos casemos y sigamos hasta el fin de nuestra vida en esta lucha. Si tú me lo pides, le dije, conforme, cumpliré mi palabra. Ella era una mujer que tenía vocación a la vida religiosa, a la vida de claustro. Y ella entró al convento y él se dedicó a su vida de soltería, pero siendo célibe. Porque a él nunca más se le conoció novia, polola, nada, conviviente, o hijos, nada. Y yo cumplí mi palabra. No podía ser tan fascineroso y tan cobarde de que hubiera mentido, pues no. No me casé. Estoy viudo. ¿Viudo de qué? De aquel amor que hubo. Clotario Blest cumplió su promesa y siguió trabajando y luchando por los más pobres y los perseguidos, una lucha que se intensificó tras el golpe de Estado de 1973. Nosotros decidimos encadenarnos a las rejas del ex Congreso Nacional en ese momento, que eran los tribunales de justicia, y de hecho fuimos 63 familiares los que fuimos a encadenarnos esa mañana, y habíamos pedido a muchas personalidades reconocidas que nos acompañaran, y una de ellas era don Clotario. Cuando él llegó, él lo único que quería era encadenarse. Cuando fueron las primeras huelgas de hambre, las primeras protestas, entre comillas, la Recoleta franciscana fue la cuna, porque aceptábamos a cualquier persona que fuese adentro a
hacer las primeras huelgas de hambre por los detenidos desaparecidos. Y ahí aparecía don Clotario. Y el último hito probablemente es cuando accede a la presidencia de esta suerte de Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales en 1971, que va a ser la base a partir de la cual se van a poder ir constituyendo desde 1975 en adelante las agrupaciones de derechos humanos en Chile. Por lo tanto, yo creo que este último hito, que es quizá uno de los más desconocidos de la vida de Clotario Blest, es también tan importante como los anteriores. Don Clotario, para nuestra organización, fue una persona muy solidaria, muy comprometida en ese momento en que en Chile no eran tantos los comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Él se acercó siempre a nosotros, suscribió cada una de las presentaciones que nos tocó a nosotros hacer en esos momentos a los tribunales de justicia, nunca negó su firma para ello, cosa que no todos lo hacían. Que él fue muchas veces a la Recoleta porque ahí se hizo la espera de aquellos muertos que aparecieron, detenidos desaparecidos, que aparecieron en los hornos de Lonquén. Y ahí se esperó horas y horas que supuestamente lo llevaban del Instituto Médico Legal y nunca llegaron. De ahí se armó la batalla. Y ahí estaba don Clotario también metido. Convocamos a una romería a los hornos de Lonquén. Y yo recuerdo que uno de los que nos acompañó fue don Clotario. Y don Clotario caminó con nosotros esos 4 o 5 kilómetros que había. Hoy día hay un camino para llegar a donde estaban construidos los hornos. Don Clotario fue uno de los oradores en los hornos de Lonquén, después de haber caminado bajo 35 grados de calor, donde se nos había impedido incluso poder llegar hasta el lugar por parte de Carabineros. Fue la primera misa que celebramos en Lonquén y caminamos hacia los hornos de Lonquén. Y estábamos todos abajo llevando un clavel rojo a este lugar tremendo y de verdad con el corazón apretado. Yo había celebrado la misa, como que tú no sabes más qué decir y qué hacer. Y de repente aparece la figura de don Clotario arriba de estos hornos y claro, todos nos quedamos expectantes. Don Clotario dice, no busquen entre los muertos a los que están vivos. Levanten la mirada, ¿no? Levanten la mirada hacia el cielo. Fue una cosa impactante, de verdad impactante. No sé, un profeta. Se nos produjo un silencio y me acuerdo y me emociono. Para él, para Clotario Blest, la defensa de los derechos humanos era fundamental porque consideraba a la persona humana centro y fin de la sociedad. De último tiempo fue como decayendo su salud física y ya había que ayudarlo a caminar con apoyo. Se fue empeorando porque de repente decía que quería irse a su casa. Que quería estar en reuniones con dirigentes sindicales. No quería comer, entonces hacía una especie de huelgas de hambre. Yo, pícaro también, le daba salame. Entonces, al ingerir salame, él sentía sed, pedía agua. Unos días antes que muriera, está en la Recoleta Franciscana y fuimos a verlo. Todo era la Recoleta Franciscana, eran los religiosos, era él, muy delgado, muy sereno en su cama. Era como el entorno de lo que había sido su vida. La suya fue una vida marcada por una visión revolucionaria de la sociedad que lo llevó a conocer y admirar a distintos personajes que representaban esas ideas. Fui muy amigo del Che, muy amigo. Cuando estuve en Cuba, ahí lo conocí. Era ministro de Hacienda. Y un día me llamó y me dijo,
Clotario me dijo, voy a renunciar al Ministerio de Hacienda. El presidente me quiere obligar a tener comercio directo con Estados Unidos. Yo no quiero tener comercio con Estados Unidos porque sé que es una explotación. Así que voy a renunciar. A los pocos días renunció. Don Clotario tenía manuscritos del Che Guevara. Manuscritos que el Che Guevara tenía porque lo conocían a don Clotario, sabían de su impronta, sabían de la historia de don Clotario Blest, era conocida en el mundo internacional sindical. Él creía de que el Che Guevara era un ejemplo de lucha y que él, como un luchador, tenía como presente. Porque también su figura era Gandhi, un hombre que también luchó, creó un movimiento pacífico y que logró, bueno, derrotar a grandes ejércitos, grandes imperios, a través de su lucha pacífica. Pues mire, era un grupo de muchachos jóvenes, todos estudiantes. Aquí se reunían en mi casa. Pero un día ya estaban muy entusiasmados los muchachos estos. Y me dijeron que iban a salir a Chile a predicar lo mismo que lo hizo Che Guevara. Y uno de los episodios a los cuales él concurre, pero muy pasajeramente, es a la fundación del MIR en agosto de 1965. Pero lo hace en función de lo que era el diseño original que dio origen al MIR, que era un movimiento social y político revolucionario, que pretendía ser el crisol de una serie de otros movimientos que se habían venido forjando desde fines de los 50 y que alcanzaron mayor desarrollo inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana. Pero cuando el MIR comienza a decantar rápidamente como una organización política, marxista-leninista, que asume la lucha armada como principal instrumento de lucha para el derrocamiento del régimen burgués, gradualmente Clotario Blest se comienza a desvincular y esta desvinculación ya es prácticamente evidente hacia mediados de 1966. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando en tu puerta llegue la muerte, le diré, si es el momento de partir. Le diré, hermana muerte, llévame a Dios, para vivir con Él en la eternidad. Amén. Entonces, él, sus últimos momentos se fue apagando como una velita, de a poco, de a poco. Gritaba, compañeros vengan, compañeros vengan. Entonces, sus últimos momentos, él se dio vuelta hacia la muralla. Yo me acosté al lado de él, lo puse en este brazo para que descansara, sabiendo que ya se estaba acercando a la hermana muerte. Y él solamente le rezaba una imagen de la Virgen María. Decía, Dios te salve María, Dios te salve María, etcétera, etcétera. Y estuvo en eso por lo menos una hora. Y fue interesante porque yo le decía a don Clotario, entréguese, porque la hermana muerte lo está llamando. Porque como San Francisco tiene un cántico que se llama el Cántico de las Criaturas, que dice, cuando a mi puerta se detenga la muerte y le diré que es hora de partir, le diré, hermana muerte, llévame a Dios para vivir con Él la eternidad. Yo también lo otro para la gente que vaya a ver esto, a escuchar esto, comencemos porque hasta el momento poco o nada hemos hecho. Eso lo dice San Francisco. Y eso fue cuando el Clotario, porque se fue. O sea, que se va el alma de la persona, que se va a encontrar con Jesús. La hermana muerte lo llama. Y recordar ese instante es para mí lo más emotivo.
Pero don Clotario era un hombre luchador. Él murió tipo 3 de la mañana, hacía mucho frío, estaba muy helado. Y yo lo primero que hice fue avisé a mi ministro provincial, que entonces me dijo avisa inmediatamente a don Arnold Flores. Fue algo que esperábamos, desde luego, ¿no? Pero que fue impacto de todas maneras. Y la preparación fue muy simple. Preparamos la capilla ardiente, en la capilla nuestra de la enfermería. Ahí lo pusimos en una cama, le pusimos su overol, su cuerda franciscana y nos pusimos a cantar. Es digno de nombrar. Entonces lo hicimos nosotros, Miguel y yo. Vestirlo, ponerle su ropa, todo igual. Lo echamos sin zapatos, como franciscano, sin zapatos. Y el cura me dijo, son los ojos de un santo, no, son los ojos de un santo. Y yo no voy a olvidar ese momento porque realmente es emocionante. Porque ese tiempo era el presidente de la CUT, era Manuel Bustos. Teníamos línea directa con los curitas de ahí, franciscanos. Y entonces Manuel me llamó a mí como a las 8 de la mañana del otro día, me dijo, acaba de morir don Clota. Clotario Blest ha muerto. Esta madrugada su corazón se detuvo y con ello se fue una página importante de la historia del movimiento sindical chileno. Tenía gran admiración y aprecio por don Clotario, que fue un hombre, un testimonio de un hombre entregado a sus ideales, de profunda formación cristiana. Él trató de vivir sus principios. Lo velamos toda la mañana en el convento de la Recoleta y después lo llevamos a la parroquia, a la iglesia de San Francisco, ahí en la Alameda. Me enteré muy luego, así que más bien me enteré de su muerte y que teníamos que preparar el funeral, que fue precisamente aquí en San Francisco, y que me pidieron que yo tuviera la homilía, lo cual fue un honor muy grande para mí. Por supuesto, como murió la iglesia franciscana, también de inmediato se hicieron los arreglos para traerlos a esta iglesia. Aquí se armó, se sacaron unas 10 corridas de los bancos y se armó aquí un rectángulo donde los bancos se pusieron a los ambos lados para la gente que llegaba, las personalidades que venían a rendirle su tributo. Me avisaron que había muerto y en ese momento vinimos aquí, era alrededor del mediodía, antes del mediodía, porque vinimos al mediodía ya a poder entrar el ataúd aquí a esta iglesia, a la iglesia de San Francisco, donde él iba a ser velado ese día 31 y se iba a hacer la misa el día 1 de junio de 1990. Si uno quisiera asociar a Clotario Blest con una idea, es los trabajadores, los derechos de los trabajadores, y entonces era natural de que yo viniera en primer lugar aquí a presentar nuestro respeto. La CUT quiso hacer la primera guardia con su consejo ejecutivo y fuimos a hacerla, cabezado por Manuel Bustos. Era un funeral con algo de reconocimiento y un regocijo grande por lo que era el patriarca Clotario, digamos, era un patriarca. Yo creo que Christian Preix en ese momento se inspiró, bueno, él siempre se inspiraba, pero creo que ese momento habló con el corazón, absolutamente, absolutamente. Es la muerte de un santo, de un hombre grande de este país, no se dan todas las veces.
de un hombre que dejó la lucha sindical puesta en un nivel altísimo y que defendió a todos y especialmente al mundo que trabaja en administración pública. Yo diría que fue un funeral muy auténtico para un hombre auténtico. Y en ese sentido, un funeral donde uno ve la homilía de Monseñor Precht, ve la actitud de la gente que estaba en la iglesia, ve cómo había personas de distintos sectores que habían concurrido precisamente a reconocerle a él lo que había sido su vida. Aquí en esta iglesia, ese día, o esos días de esos funerales, aquí está todo Chile. Todo Chile, ya digo, desde el presidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios, empresarios, yo diría los más altos empresarios. Entonces, y todos aquí. Y la gente misma, dirigentes sociales, pobladores, pobladoras. Este templo era muy chico, no sé, había mucha gente en los jardines, mucha gente afuera, mucha gente en la plazoleta. Una cantidad enorme de personas, de trabajadores, que nos sentíamos, bueno, apenados por la muerte de él, ¿cierto? Pero orgullosos a la vez, ya que fue una de las personas que más nos representó, digamos, dentro de los trabajadores, de la clase trabajadora. Fue un gesto bueno también que el presidente de la República despida a un expresidente de la CUT, a una figura como Clotario, emblemática, jugada, lleno de contenido y de historia. Creo que era relevante que estuviera la máxima autoridad del país. Eso era un reconocimiento al líder y al movimiento sindical. Estaba dirigiendo la misa, los cantos y todo eso. Tuve ese privilegio, gracias a Dios. Y cuando él lo sacan del templo, lo llevan los frailes al hombro. Lamentablemente ya al iniciar los funerales, un grupo del MIR y de Frente Patriótico Manuel Rodríguez, prácticamente desde la misma puerta aquí, por el lado, salimos por aquí la puerta lateral, y por aquí secuestraron el féretro. Lo tomaron y lo dieron vuelta por la calle Londres, que es donde está el convento, y dieron la vuelta por París y después lo entregaron a los frailes y lo dejaron acá en la carroza. Salimos de la iglesia y estaba contemplado por los organizadores de que el ataúd se pusiera en una carroza y en esa carroza fuera hasta el cementerio y las personas que habíamos venido al funeral fuéramos en un auto detrás de la carroza. Y se acercaron un grupo de trabajadores y dijeron no, don Clotario no lo habría querido así. Él lo habría querido que fuéramos a pie y que nos fuéramos a pie desde aquí hasta el cementerio, por la Avenida La Paz. Y así se hizo. Y fuimos caminando hasta el cementerio. Sí, siguió mucha gente, se vinieron de a pie. De San Francisco de la Alameda hasta acá, se vinieron de pie. Después hubo unos oradores fuera, en la plazoleta acá del cementerio. Fue todo muy emocionante. Hay celebraciones en que tú puedes distinguir un momento. Este fue todo ello envuelto de un cariño tremendo, un respeto tremendo, ese que se palpa en el ambiente. No hay una viuda que llorara, no había hijos que estuvieran ahí. No se le da la emotividad que le da a un funeral cuando está la familia. Tampoco era militante de un partido, que el partido siempre quiere apoderarse del difunto. Y por tanto era un funeral con mucho sentimiento, pero nadie quería hacer emotividad mayor. Y después se trae acá a su tumba. Y ahí no se sabe dónde salió una salva de metal. Fue el gran misterio hasta el día de hoy. De dónde salieron
no se tiene idea. El Clotario luchó por la unidad y consiguió la unidad de los trabajadores. Hoy día el movimiento sindical está atomizado absolutamente. Hemos perdido la capacidad de entender la dignidad que deben tener los derechos de los trabajadores. Hoy día no se lucha por derechos, no se lucha realmente por las cosas fundamentales, sino que se lucha por un pan más. O sea, nos hemos convertido en lo que el Clotario no quería. Hoy sí que somos ganapanes apenas. Hacemos huelga por un centavo más y no hacemos huelga primero por los grandes derechos. No hacemos huelga por volver al sistema solidario de previsión, por ejemplo. No hubo ese traspaso histórico y costó mucho entonces volver a reconstruir el sindicalismo. Y cuando estábamos en proceso de reconstrucción del sindicalismo, llegó el otro terremoto, la aplicación del modelo. Se terminaron las fábricas y con ello se terminó los sindicatos obreros. Y nació los sindicatos de los servicios. Antes el 80% de los trabajadores del país eran trabajadores obreros de las fábricas, de los puertos, de los ferrocarriles, de las minas, del carbón, del sindicalismo minero, del sindicalismo de la construcción, de la pala y el martillo y la carretilla. La nueva fábrica moderna, ¿cuál es? El MOL. Estos sujetos no ven en el sindicalismo una posibilidad efectiva de movilidad social tal y como la veían sus padres o sus abuelos. Hoy día, lógica contemporánea, me salvo solo mejor que a través de una asociación que eventualmente incluso amaga mi estabilidad laboral. La precarización del empleo en ese sentido es hoy día mucho más evidente, mucho más manifiesta hoy día de lo que era incluso en dictadura. Yo creo que él nos pediría que tengamos un movimiento sindical muy potente, muy grande. Lo mejor que tiene una empresa, lo mejor que tiene un país, son su gente, son sus trabajadores. Y sin los trabajadores no funciona. Podemos tener excelentes gerentes, excelentes emprendedores, pero lo mejor de una empresa está en la gente de todos los días. Y don Clotario creo que nos lo recordaría. La lección de Clotario Blest, que es la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales, morales, culturales del pueblo chileno, no solo de los trabajadores, sino que de la sociedad en su conjunto. Me encantaría que nosotros pudiéramos aquí a lo largo de la Plaza de la Constitución ir destacando estos personajes de distinta manera de pensar, de sentir. Sería una iniciativa preciosa para el Bicentenario. Son los hombres y mujeres que reflejan el alma de Chile. Y que uno pueda pasar con los niños y decirle, mira, ese es don Clotario Blest. ¿Quién es, papá? Yo te voy a contar. El 2 de junio de 1990, a pocos meses de que Patricio Aylwin asumiera la presidencia, se realizaron en este lugar los funerales de Clotario Blest Rifo, el hombre que se dejó crecer la barba en protesta por el golpe de Estado de 1973. Fue despedido por miles de chilenos que llegaron a agradecerle el haberle dado organización, unidad y respeto a los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Esto ha sido Requiem de Chile.